Llegó ayer el contraataque de Venezuela a Estados Unidos y yo me atrevería a decirles de verdad que Estados Unidos no recibía un golpe de esa magnitud, un contraataque de este tipo, desde que perdió la guerra en Vietnam. Si dos derrotas ha tenido Estados Unidos es la de Vietnam y el ataque que vimos de ayer de Venezuela. Fíjense que mis amigos venezolanos tienen una frase que suena supersticiosa, ¿no? Ellos dicen: el que se mete con Venezuela se seca. Y bueno, pues muchos me van a decir, pues se metió con Venezuela. ¿Y qué le hicieron? No le hicieron nada. Secuestraron a su presidente. Pero ojo con esto, porque no hablamos de un ataque con tanques, con soldados, con F-35 que no tiene Venezuela o con submarinos nucleares que tampoco tiene. Esa es una respuesta que obviamente Estados Unidos sabe que no es posible o es demasiado difícil. Hablamos de perder el control total de la diplomacia internacional, el respeto mundial, el poco que quedaba y la narrativa. Y que ayer el verdadero contraataque llegó en quedar exhibidos ante el mundo entero como un matón de barrio que no intimida, que más bien ha alertado al mundo entero que la gran amenaza hoy es la manera en la que se comporta Estados Unidos, un imperio que dispara primero y pregunta después, pero al que ya nadie le compra las excusas. Venezuela no solo respondió, le devolvió un golpe asimétrico en la cancha diplomática en la que ya no juega Estados Unidos. Le tiró toda la diplomacia internacional en su cara en las mismas instituciones que creó Estados Unidos y dejó a su presidente completamente solo, aislado, como un niño que rompe algo y luego culpa al niño del vecino. Nada más que esta vez, pues nadie se la creyó. En otros años a lo mejor sí. Y el intento de imponer miedo, pues ya acabó revelando mucha debilidad. El ataque, amigos, fue tan brutal, pero digamos que la respuesta que vimos fue histórica. Y lo que antes era una rutina imperialista, pues hoy se les volvió como un efecto boomerang. En materia legal, política, vaya, hasta moral. Porque eso no fue simplemente una operación militar, fue el secuestro de un jefe de Estado. Un ataque unilateral en pleno siglo XXI con la excusa de siempre: derechos humanos, dictadura, terrorismo, pero con el objetivo de siempre, quitarle su petróleo. Nada más que esta vez no les funcionó porque el cálculo fue que, y esto es lo que esperaba Donald Trump, que de alguna forma con la captura de Maduro no solamente iban a aplastar al chavismo en Venezuela, sino que iban a hacer que América Latina pues se arrodillara del miedo y dijera: yo no quiero ser el siguiente, mejor me quedo calladito. Pero lo que consiguieron pues resulta que fue todo lo contrario. Ayer hubo una oleada de condenas desde los continentes, países, incluso desde los aliados que ya no ocultan que están hartos de la manera en la que se están comportando. Vimos incluso hasta un Consejo de Seguridad de la ONU que por primera vez en muchísimo tiempo pareció tener más miedo del supuesto salvador que del enemigo. Yo les decía ayer, Antonio Guterres ni se asomó, estaba cagado del miedo. Ni siquiera se atrevieron a pronunciar el nombre de Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque evidentemente, yo les decía antier, en las películas nos han enseñado que Estados Unidos salva al mundo, pero en esta realidad distópica es el mundo el que se tiene hoy que salvar de los Estados Unidos, con un Donald Trump que este fin de semana amenazó con invadir. Dijo que en 2 meses sigue Groenlandia, ha insistido con que sigue México, pero que también podría ser Canadá, y que Colombia y Cuba están en la mira. Entonces, China pues ya lo traía amenazado de por sí, nada más que pues, China ya se la sabe, ¿no? Al final el mundo entero está preocupadísimo. ¿Cuál es la amenaza existencial del planeta? Pues Donald Trump. El que no le tiene coraje le tiene miedo, o las dos cosas juntas, o desprecio. Y antes de lanzar un solo misil, que no fue ni necesario, ya estaban las reuniones agendadas, ya estaban los contratos listos, ya estaban los socios esperando. Fíjense nada más, cuando dicen que esto fue por la libertad o por el narcotráfico,
Mentira, es negocio. Cuando dicen que es por la democracia, a ver, es por petróleo. ¿Sabían ustedes un dato que se ha revelado en los últimos artículos? Que las petroleras estadounidenses fueron alertadas del secuestro de Maduro por la Casa Blanca antes que el propio Congreso de los Estados Unidos. Eso nos dice mucho. Esto es por las ganancias. Y el guión no cambia, nada más que ahora pues se les cayó el telón. Fíjense, Sudáfrica ayer salió a decir, a ver, esto es un crimen de agresión, es una violación directa a la soberanía de un Estado miembro de las Naciones Unidas. Y lo remataron con una verdad que, pues, como dice mi suegra, ¿no? La verdad no peca, pero incomoda. Ningún delito interno. No hubo ninguna supuesta crisis humanitaria. No hubo un solo escándalo presidencial que justificara secuestrar a un mandatario en funciones. Y lo han repetido en cada intervención. Lo hicieron en Libia, lo hicieron en Siria, lo hicieron en Irak. Hay cosas que nunca cambian, ¿verdad? Hay cosas que no cambian. Porque ahora no nada más es una región inestable. Ahora se trajeron todo esto a América Latina. Al que el senador Lindsey Graham salió ayer a decir que era su patio trasero, literalmente. Y tenía mucho tiempo que no se referían a América Latina como tal, como su patio trasero, y ahora lo hacen sin ningún empacho. Lo vimos ayer en vivo, a un ladito de Trump, porque alguien puede decir, bueno, pues Lindsey Graham, un senador republicano ultra radical, pero no es que le dijera a Trump. Ahí estaba Trump a un ladito en el Air Force One y Trump se rió cuando le dijo, no podemos permitir que nuestro patio trasero, que se les está revelando con leyes en mano. No nada más es Sudáfrica el que salió a condenar esto. Pensaban, repito, que América Latina pues, se iba a quedar callada por miedo. Salió México, salió Colombia, salió Brasil. Colombia, que pues antes de ser de izquierda solía alinearse sin rechistar. Hasta recuerden que la OTAN tiene bases ahí. Y Estados Unidos, bueno, mejor dicho, Estados Unidos tiene bases militares en Colombia. Hoy son la gran preocupación de Colombia. Rusia y China, pues también se sumaron a la condena. Nada más que esta vez ya no estaban solos. Usualmente veíamos a Rusia y China condenando las acciones de Estados Unidos, pero Europa siempre se oponía. Ayer Europa se sumó a China y Rusia. África, el Caribe, todos los países que usualmente pues siempre le servían de coro a Estados Unidos, le dieron la espalda. Y eso, amigos, solo pasa cuando el abuso ya es tan evidente que guardar silencio equivale a complicidad. Por eso les digo que el golpe que le dio, el contraataque que dio ayer Venezuela fue fatal, porque ¿cuándo nos habríamos imaginado que en el Consejo General de la ONU, si tuviera que elegir Europa del lado de quién te pones, de Nicolás Maduro o de Donald Trump, todos hubiéramos dicho ciegamente, pues claro que de Donald Trump? ¿Cómo se van a poner del lado de Nicolás Maduro? Del secuestro de Nicolás Maduro. ¿Quién fue ayer la víctima? Maduro. ¿Quién fue el villano? Estados Unidos. En eso convirtió Donald Trump a los Estados Unidos ayer. En el villano del mundo, incluso hasta para sus propios aliados históricos, hasta para Europa. Canadá también lo despreció. El secretario general de la ONU, subsecretario general de la ONU, condenó el ataque y dijo que capturar a un presidente extranjero sin autorización del Consejo de Seguridad, pues claro que sienta un precedente inaceptable. Incluso leí yo una declaración de ella hace rato que decía que hoy el mundo es más inseguro gracias a los Estados Unidos. Es decir, si esto se deja pasar, que ya se dejó pasar, con una condena, que eso y nada es lo mismo, pues mañana cualquiera puede hacer lo mismo. Ayer yo les decía, ¿no? Pues entonces China puede secuestrar al presidente de Taiwán y ya reconquistar Taiwán como parte de la política de una sola China, que secuestren al, presidente, al primer ministro de Taiwán. A Rusia entrando a secuestrar a Volodymyr Zelensky, que lo pueden hacer, tienen el poderío para hacerlo. ¿Por qué no hace Rusia lo que hizo Estados Unidos si tiene el poder militar para hacerlo? Díganmelo ustedes en el chat. Pero ahora Estados Unidos dijo, se vale. Se puede. Imagínense, Turquía
secuestrando a Benjamín Netanyahu para llevarlo a los tribunales turcos o entregárselo a la Corte Penal Internacional, ¿no? Qué favor que le haría al mundo, por cierto. Pero no lo hace. Si eso pasa, pues la ONU, ¿para qué sirve? Ya se permitió. Y ahí está el verdadero golpe, el que desarma el orden legal que tanto dicen defender. Y al final Nicolás Maduro terminó exponiendo la verdadera cara del imperialismo al que tanto señaló. Pero miren, bueno, lo hizo secuestrado. Y de eso a que vea la luz del día, libre en una calle, por el resto de su vida, lo dudo muchísimo, ¿eh? Y mientras el mundo ardía en protestas diplomáticas ayer en el Consejo de Seguridad de la ONU, pues la prensa afina a los Estados Unidos, que cada vez son menos, porque les comentaba a Alba ayer precisamente de cómo Murdoch, el magnate multimillonario, dueño de los principales medios de comunicación de los Estados Unidos, ya le dio la espalda a Donald Trump. O sea que ya cada vez son menos medios los que están del lado de Donald Trump. Pero esos pocos vasallos legales que les quedan, esos pocos medios de comunicación que les siguen siendo leal, chayoteros, Fox News, por ejemplo, se me ocurre, pues intentan vender esta operación como una operación exitosa. Decían incluso que no hubo civiles muertos, decían que todo fue calculado, decían que capturaron a Maduro y a su esposa, como si fueran videojuegos. Bueno, ¿por qué? ¿De qué se le acusa a la esposa al final del día, no? Pero pues ahí la tienen. Antes ni siquiera escuchábamos que la nombrara el Departamento de Estado, pues. ¿Por qué está ahí la esposa? Pues porque tiene toda la lógica. El audio que nos mandaron, que nos hicieron mandarnos hace unos días, un audio anónimo en donde pues se denunciaba por un informante al interior de Venezuela, pues que en realidad Estados Unidos no secuestró a Maduro, sino que miembros de su escolta personal lo habrían traicionado. Y después de los primeros dronazos, y eso es lo que se acusa, que los muertos que hay son por los dronazos, por los bombazos que lanzó Estados Unidos. Que después de esos bombazos, pues sacaron a Maduro con la excusa de que lo iban a llevar a un búnker seguro, lo trepan a un helicóptero. Obviamente Maduro dice, pues mi esposa viene conmigo. Bueno, pues ni modo que decirle que no, se va a ver sospechoso. Se lo trepan a un helicóptero. Pero ese helicóptero, en lugar de llevarlo a un búnker, se lo lleva, obviamente, un buque naval estadounidense y lo entregan. Y cobran una recompensa, obviamente, ¿no? Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.